Bien hallados y queridos suscriptores. A ver si lo podéis ver. Aquí está. Bueno, más o menos. Anda, no se ve al pobre Trumpy. Vamos a ver si. Por lo menos que se le vea un poquillo a Trumpy. A ver. Bueno, vamos a ver. Bien hallados y queridos suscriptores. Si no me falla la cámara. Aunque está un poco rosilla, pero bueno. Si no me falla la cámara, se va. Después de haber completado el. Después de que se completase ciertamente, mis bien hallados y queridos suscriptores, el reto que se le prometió al lector impune, o sea, hacer una reseña de ardiente necesidad, pues se ha decidido a grabar un segundo vídeo hoy y en este caso este segundo vídeo va a tratar de una novela muy interesante que que me prestó mi... De hecho, no la tengo en físico, como pueden ver, se tuvo que hacer una cosa. Este libro, lo primero de todo que se desea ciertamente es dedicar esta crítica al mayor especialista que hay en Robert Hugh Benson. En este caso estamos hablando de mi amigo Sergio Gómez Moyano, ciertamente, que fue quien me prestó la novela y, por cierto, también se recomienda su maravillosa novela Querencio, por ejemplo. Y algunos se preguntarán, ¿por qué Fonch usted ha recuperado una novela que leyó en el año 2022? Por cierto, esta novela se leyó, me parece que después de la tragedia de la reina, una crítica que siempre me planteé escribir, pero finalmente no hice, ciertamente. Y se deben decir varias cosas. Lo que se deben decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, ciertamente es que sí, lo que se les debe decir es que sí, volvemos a ciertamente a ¿cómo se llama? Se vuelve ciertamente, mis bien hallados y queridos suscriptores, a hablar de otra novela de Robert Hugh Benson. Y ya sabéis que Robert Hugh Benson tiene historia ciertamente en este canal, porque Robert Hugh Benson, mis bien hallados y queridos suscriptores, fue... Robert Hugh Benson ha proporcionado tres grandes críticas a este canal. Estamos refiriéndonos a la crítica ciertamente. Esta crítica se grabó porque mi amigo Emanuel me la pidió, o sea, esas tres críticas. Me estoy refiriendo Al Señor del Mundo, por ejemplo, que es su novela de mayor éxito, a Alba Triunfante y también a Los Espiritistas. Eso es lo que se debe personalmente confesarles, mis bien hallados y queridos suscriptores. Yo prácticamente, si no habéis visto los vídeos, os recomiendo muy fervorosamente que los veáis. Vuelvo a repetir, en este caso nos vamos a encontrar a un Robert Hugh Benson totalmente diferente. Y cuando digo totalmente diferente, mis bien hallados y queridos suscriptores, lo que se les quiere decir es que este Benson es diferente porque nos vamos a encontrar a un Robert Hugh Benson que nos vamos a encontrar a un Robert Hugh Benson que más que como escritor ciertamente de novelas contemporáneas y también escritor ciertamente escritor de novelas de ciencia ficción y parusísticas, es decir, sobre la llegada del tema del anticristo o la llegada del reino de los 1000 años, o sea, el famoso reino de los 1000 años que se supone que seguirá después de la caída del anticristo. Pues antes de encontrarnos con ese Robert Hugh Benson, lo que nos vamos a encontrar al Robert Hugh Benson que a mí me encanta, o sea, un Robert Hugh Benson que se dedica ciertamente al tema de escribir novela histórica, eso es lo que se les quiere decir. Hace 3 años, y así que se leyó este... Ah, por cierto, se me ha olvidado lo más importante, que es la razón por la que hemos rescatado del olvido ciertamente al triunfo del rey. O sea, el triunfo, entiéndase personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores, que cuando se habla del triunfo del rey, mis bien hallados suscriptores, se está diciendo en tono irónico. Benson se está refiriendo a la figura de Enrique VIII con tono irónico, porque ciertamente lo que provocó Enrique VIII fue ciertamente la destrucción a largo plazo del catolicismo. A ver, no su desaparición, porque aquí ciertamente no ocurrió lo mismo que en Japón, por ejemplo, o en China, o países donde el catolicismo desapareció, y en algunos casos hubo casi que empezar de nuevo. En el caso de China, por ejemplo, hubo que empezar de nuevo,
pero lo que sí ocurrió es que prácticamente desaparecieron los monasterios. Ese es el triunfo del rey, y eso no creo que sea ningún spoiler grave comunicarlo, ciertamente. Yo es que sí, creo que ya se habló y se dijo, que esta novela se le pidió prestada a mi amigo, ciertamente, mi amigo Sergio Gómez Moyano, porque la tenía. Me encontraba fascinado por las maravillosas novelas de Robert Hugh Benson y las novelas históricas y deseaba leerlas. Este libro, por cierto, sí, es la lectura obligatoria del Catholic Book Club y por eso, mis bien hallados y queridos suscriptores, se está haciendo esta crítica, pues hombre, para darle un empujón ciertamente y para provocar ciertamente que una mayor participación para provocar una mayor participación en el debate y la discusión del libro del triunfo del rey. O sea, el título original en inglés, por ejemplo, es The King's Achievement. Eso es lo que se les debe decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les debe decir. Y con Robert Hugh Benson hay que plantearse lo mismo que ocurre con las crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia pueden leerse de varias maneras. Pueden publicarse por el orden en que C.S. Lewis las escribió, por el orden cronológico, y eso también ocurre con la famosa tetralogía personalmente de mi admiradísimo Robert Hugh Benson. Podemos leer las novelas en el orden en que Robert Hugh Benson las escribió. Me parece que la primera fue la precuela de esta, que es By What Authority o Con qué autoridad. Con qué autoridad creo que a mis bien hallados suscriptores, que ya se la enseñé en una ocasión y ya se las mostré personalmente, con qué autoridad. Me parece que ya les mostré ciertamente que fue una publicación editada y publicada personalmente, eso se les debe decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Esta crítica personalmente de con qué autoridad fue editada por la editorial Didáscalos por el sacerdote Pablo Cervera y tenía un prólogo maravilloso, muy bueno de mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada, eso se le debe decir. Yo es que no sabía y no me acordaba ciertamente, aunque podríamos haberlo mirado ciertamente en mi cuaderno, no sabía que se leyó con tan poca diferencia. O sea, personalmente, se les debe decir una cosa, y es que, ¿con qué autoridad la leí en el año 2021? O sea, fue la lectura del año pasado y me parece que le ganó la partida a la otra novela que ciertamente del año 2021, que fue La Cuarta Verdad, ciertamente a Fingerpost, por ejemplo, por ejemplo, Jan Pearce, que una trataba ciertamente, por ejemplo, de la época de los Tudor, y luego está la cuarta, y luego está La Cuarta Verdad de Jan Pearce. A ver, voy a ver si puedo enseñarles a ustedes La Cuarta Verdad sin provocar la caída, como diría el malvado Bayán, la caída, la destrucción de las puertas de hierro de Roma. A ver, si podemos. Sí, hemos podido, ciertamente, y además se ve maravillosamente. Eso es lo que se les quiere decir. Cuando se les habla de esto de la cuarta verdad, cuando se les habla ciertamente, mis bien hallados suscriptores, estamos tratando de dos cosas muy. Por cierto, que Robert Hugh Benson también, aparte de escribir una tetralogía inspirada en la época de los Tudor, que ya hemos dicho que es By What Authority, luego La Tragedia de la Reina, que es una novela que está ambientada en la época de María Tudor y que María Tudor acaba comiéndose todo y que hace que la historia se ralentice y sea un poquito más lenta, por ejemplo, eso se les debe decir personalmente, pero aún así llena de interés. Y luego está la tercera, que es Con qué autoridad, que está ambientada en la época isabelina, y a mí personalmente, de todas las novelas de Robert Hugh Benson, es la que más me gusta. Y luego está la que los expertos y los críticos hablan de que es la mejor novela histórica la mejor novela histórica de Robert Hugh Benson. Nos estamos refiriendo a La Horca, que fue editada, o sea, Con Rob, que fue editada por la editorial Palabra en España y que todos decían que era la mejor novela de Benson y que todo funcionaba estupendamente. A mí, yo voy a serles sinceros, con Rob, pese a gustarme, me dejó un poco frío. No,
no me produjo ciertamente, aunque eso sí, es evidente que esta novela tuvo éxito porque yo creo que descaradamente Ken Follett ciertamente lo que hizo personalmente con Rob, lo que hizo descaradamente Robert Hugh Benson fue, perdón, Ken Follett en Columna de Fuego fue descaradamente hacer ¿cómo se les dice? Lo que hace es vuelve a hacer lo que hizo, por ejemplo, un escritor muy anticatólico, un enemigo de Sir John Henry Newman, como era Charles Kingsley. Charles Kingsley ya les dijo que ya se les dijo que tuvo un contencioso con el cardenal Newman al que acusó de mentir. Bueno, con el que todavía no era cardenal Newman, pero con John Henry Newman y le acusó de mentir y entonces le escribió la Apología pro vita sua y Charles Kingsley solo volvió a publicar una novela más después del incidente. Lo aplastó, acabó con él. Y eso que Charles Kingsley lo tenía todo porque era el confesor de la reina Victoria, lo tenía todo a su favor para ganar. Y aún así, John Henry Newman lo destrozó, lo hizo papilla, no, nunca se volvió a recuperar. Y todo fue porque la esposa de Charles Kingsley había pensado hacerse católica y meterse a monja, y esto no lo soportó. O sea que debía haber un componente personalmente de celos cuando Charles Kingsley escribió ese libelo malicioso que fue respondido por el cardenal Newman en Apología pro vita sua. Eso es lo que se les debe decir. Pues como ya se les ha dicho, esas eran las 4 novelas bensonianas. Se debe decir que también había otra novela que fue la que ciertamente hizo y provocó que Robert Hugh Benson, que era una de las novelas favoritas de Robert Hugh Benson y que solo hay una edición chilena. Esta, por cierto, este libro que ven aquí, esta encuadernación que se consiguió, o sea, este libro, niños y niñas, no hagan lo que hice yo, pero eso sí, peor aún que fotocopiar un libro, hay algo mucho peor que todo eso, caballeros. Y lo peor es o sea, que prestar un libro y luego no devolverlo. Eso es aún peor. Yo considero que aquí obré con lo que se dice un mal menor. Eso es lo que se les debe decir a ustedes. Yo creo que cometí un mal menor, eso es lo que se les debe decir. Porque es que yo deseaba poseer esta novela, porque también esta novela tiene algo muy interesante también, y es que y yo si la adquirí ciertamente es porque estaba muy interesado y porque, seamos sinceros, Robert Hugh Benson es un escritor que a mí me parece fascinante. Yo creo que quizá de todos los escritores ingleses, Robert Hugh Benson, católicos ingleses, Robert Hugh Benson sea el más infravalorado y merecería ocupar un sitio de honor en las letras inglesas, no solo por haber escrito El Señor del Mundo, sino por estas joyas literarias, esta tetralogía que ya he hablado, que ya se ha comentado para todos ustedes. O sea, pues previamente Robert Hugh Benson había escrito otra novela que estaba ambientada en la Guerra de las Dos Rosas y que contaba el despiadado ascenso, por ejemplo, de Enrique VII. No sé qué, no os puedo decir mucho del solitario Richard Raynal o de solitario Richard Raynal. No os puedo decir mucho, ciertamente, porque yo no la he leído. Sé que me consta que mi amigo Sergio Gómez Moyano, que por cierto también tiene una novela, y os la recomiendo. Esa novela se llama Querencio. La novela ciertamente de mi amigo se llama Querencio. ¿Quién sabe si al final podremos a Querencio dedicarle? Lo que pasa es que Querencio creo que está ya mojados, o sea, no tendréis el libro delante, o sea, el libro de Querencio no lo tendréis, pero si se le puede hacer un favor a Sergio Gómez Moyano, haremos lo posible para dedicarle un vídeo. Luego, por favor, os lo suplico, no os quejéis si el libro no lo podéis conseguir, yo ya lo advierto. Querencio me parece que va a ser muy complicado. Cuando yo compré Querencio estaba editado en la editorial Secotia, pero por favor, no quiero críticas ni diciéndome que este libro es imposible de conseguir. Aquí no se está hablando de libros que se puedan conseguir, se está hablando de libros que ciertamente, sobre los que yo escribí reseñas y que ciertamente merecerían ser rescatados del limbo de los justos y de los olvidos, y libros que yo ya, si verdaderamente, yo puedo escribir de todo tipo de libros, pero también es evidente que hay que escribir de libros que han sido olvidados y que merecerían una justa, y que merecerían ser o reimpresos o otra vez vueltos que otra vez volvieran a ser ciertamente libros que se volvieran a editar ciertamente de nuevo
O eso es lo que se les quiere decir. Por eso, por favor, yo suplico que si hago un libro, una crítica de Querencio, por favor, si intentáis adquirirlo y no podéis, no me echéis la culpa. Eso es lo que se les quiere decir, porque es que es muy difícil. Yo no sé si está agotado y tampoco el autor, por desgracia, tuvo mucho éxito, pero ya os puedo decir que Sergio Gómez Moyano, sus estudios sobre Robert Hugh Benson y todo lo que trabajó sobre Robert Hugh Benson es que es extraordinario. O sea, yo creo que para mí, si hay un escritor que ha hecho, después de Joseph Pierce, yo creo que el escritor que más ha hecho por Robert Hugh Benson me parece que no sé si son Sam Leslie, Martindale, luego Joseph Pierce y mi amigo Sergio Gómez Moyano. Yo no conozco a otra persona en español que haya estudiado la figura de Robert Hugh Benson como lo ha hecho mi amigo Sergio Gómez Moyano, al que, por cierto, se tratará de enviar esta crítica, por ejemplo, esta crítica que ya sabéis que se la voy a dedicar, ciertamente. Quizá a lo mejor se debía haber hecho esto antes, pero quise aprovechar para hablar de este libro cuando estuviera la lectura de ciertamente la lectura de el triunfo del rey, ciertamente, eso es lo que se les quiere decir. Además, esta es una historia fascinante porque es que también narra un tema muy humano, ciertamente, y es el tema de las divisiones familiares por temas políticos. Esto, por ejemplo, se comentó en mi crítica que, por ejemplo, podría ser el caso de lo que ha ocurrido en Cataluña y el País Vasco con familias que verdaderamente han roto, por ejemplo, porque unas apoyaron al independentismo y otras prefirieron apoyar a España, o por lo menos el constitucionalismo, aunque no me gusta ciertamente llamarlo el constitucionalismo, porque yo creo que la Constitución lo que ha hecho es comerse el concepto de España y hacernos y adorar un documento y no a tu propio país, que tiene una historia más importante y da la sensación de que todo lo que ocurrió antes de la Constitución es malo, oscuro y siniestro, y todo lo que ha ocurrido después es maravilloso. De ahí que no quisiera celebrar el 6 de diciembre y que me refiriese como lo que verdaderamente es la fiesta de San Nicolás, o sea, de San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari. De ahí que yo lo prefiero ciertamente. Al final, nuestros contemporáneos seguramente cuando hablen de la Constitución de 1978 la considerarán otra Constitución más como la fue la del 12, como lo fue la del 43, como lo fue la del 54 o como lo fue la Constitución de 1875. Al final se la recordará ciertamente a la Constitución por ser eso, otro papel mojado más. Y veremos si ciertamente nuestros contemporáneos puedan hablar de eso cuando España deje de ser lo que es y se convierta, pues, por ejemplo, en el Al-Ándalus 2.0. Veremos a ver si ciertamente se podrán tratar estos temas. Y ya les digo que la demografía es impecable y parece correr en favor de lo que se está diciendo personalmente. Y como yo soy el único que lo dice, pues oye, más o menos. Hay gente que también lo dice, pero todavía cree que ilusamente que ciertamente todo lo que está ocurriendo se va a revertir, pero yo no lo veo. No veo una concienciación social sobre esto. Eso es lo que se les quiere decir. Esta familia ciertamente es la familia de los Torridon y ciertamente es muy interesante porque la familia se va a partir en dos. O sea, están, por ejemplo, la madre y el hijo que se llama... el hijo que sí, se llama Ralph. El hijo se llama Ralph Torridon, y luego está la madre que toman partido ciertamente es decir, por las, vamos a hablar de las directrices políticas de Enrique VIII, o sea, toma por el poder temporal, eso, o sea, mientras, por ejemplo, los personajes más religiosos, es decir, el patriarca, o sea, James Torridon, por ejemplo, Mary Maxwell, Nicolás Maxwell y Margaret toman ciertamente partido y Christopher. Christopher es muy interesante porque también muestra ciertamente las polémicas y las luchas entre Caín y Abel, que tan recurrente es el tema tratado en la literatura, la lucha entre Caín y Abel, desde Abel Sánchez o, por ejemplo, Al este de León o la repugnante Caín de José Saramago, eso es evidente. El mito bíblico ha dado muchísimo, y esto es lo que se cuenta, un conflicto fratricida entre hermanos, y también es esto. Es un hombre que, Ralph Torridon es un hombre que, a diferencia, por ejemplo,
que es un hombre que se tiene una alta concepción de sí mismo personalmente. Hay un personaje que ciertamente lo ha corrompido, que es el personaje de Lighton. Lighton personalmente lo ha corrompido y lo ha traído, si no al campo de la reforma, porque yo me pregunto si ciertamente esta gente verdaderamente creía, sí al campo de, por ejemplo, del rey temporal, o sea, del monarca o de Enrique VIII. Yo ya se les vuelve a decir y se tiene que tener en cuenta una cosa. Cuando Enrique VIII personalmente desencadenó el desastre después ciertamente, cuando verdaderamente empezó su proceso de divorcio de la reina Catalina, él no tenía ni pajolera idea de a dónde le iba a llevar todo este fenómeno histórico que estaba desencadenando. Quiero recordarles que hasta la segunda década del siglo, la tercera década del siglo XX, es decir, el año 1520, todavía era considerado defensor de la fe. O sea, la Iglesia Católica le había premiado como defensor de la fe por defender los 7 sacramentos frente a Martín Lutero, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Todavía era un devoto católico. Es verdad que ya era un hombre que al principio había matado a Edmund Dudley y a Epson al principio de su reinado, y que era una persona bastante mujeriega. Eso es lo que era, un mujeriego impenitente. Es verdad que este hombre no estaba preparado ciertamente para ser rey. Iba a serlo su hermano, el rey Arturo, y este hombre iba a profesar como eclesiástico, pero la muerte del débil Arturo impidió que ciertamente entrase a formar parte del clero y lo convirtió en rey. Y este hombre hace una cosa: se casa con la viuda de su hermano. Una viuda de su hermano cuyo matrimonio, se debe decir aquí personalmente, no llegó a consumarse. Y vamos a suponer una cosa: en el hipotético caso de que el matrimonio se hubiera consumado, ciertamente tampoco hubiera sido malo. Es que los ingleses se basan ciertamente, o por lo menos los defensores de la casa Tudor o de los Bolena, porque hay muchos defensores de los Bolena, entre ellos Philippa Gregory, la famosa autora de La otra chica Bolena, o Robin Maxwell. Robin Maxwell es descarado, por cierto, en este caso de defensa de las arribistas y las mujeres de las arribistas Bolena, ciertamente. No hubiera importado. O sea, había varios testimonios bíblicos que iban en contra. Por ejemplo, uno puede pensar, por ejemplo, siempre se puso el tema del Levítico, pero no, por ejemplo, el Deuteronomio. Y no hablemos del episodio de las de la mujer que se casó con los 7 hermanos, cuando los saduceos van a preguntarle a Jesús que con quién se casará en el mundo futuro, ya que los saduceos eran los modernistas de la época judaica y no creían en la resurrección de los muertos, algo que sí creían los fariseos, que los fariseos sí que creían en la vida eterna, y Jesucristo les dice que muy honrados están, por ejemplo, y que le dicen que no se casarán porque que en el mundo futuro no se casarán, y lo que les dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así acaba ciertamente ese episodio, pero lo que nos muestra es eso, que todo lo que se basó el rey Enrique VIII para anular a su matrimonio es mentira, que se podría haber anulado. Creo que sí, teniendo en cuenta el caso de Luis XII con Juana, pero ese caso fue un poco raro, el caso con la reina Juana, que era la esposa que era la hermana, por ejemplo, de Carlos VIII. Ese matrimonio no le gustó mucho a Luis XII y parece ser que no se consumó. O sea, que no se consumó, ciertamente. O sea, que si el matrimonio no se consumó, se puede anular. Pero yo creo que sí que hubo ciertamente demasiadas licencias y libertades en este tema, y no soy muy fan ciertamente de anular matrimonios. Pero hay motivos por los que se pueden anular los matrimonios: no haberlo consumado, inmadurez de los cónyuges, ciertamente que haya, por ejemplo, endogamia, es decir, que haya muchos próximos, o por ejemplo, que haya habido que uno de los cónyuges se haya casado forzado, obligado, o no estuviese con su libre voluntad. O sea, si tú vas a la boda y te casas borracho y no eres consciente de lo que has hecho, el matrimonio se puede anular. Es como si nunca hubiera ocurrido. Es como si no, aunque lo hayas consumado. Por cierto, la impotencia también es otro método, también es otra forma de anular. La esterilidad no, pero sí la impotencia. O sea, esto, pero vamos a ver, si solo buscase la Iglesia Católica la descendencia, pues se debería anular el matrimonio por esterilidad, pero no se anula. O sea,
que la Iglesia no se opone al sexo, como han dicho sus detractores, sino ciertamente a, a que, a que el sexo sea una salida, ciertamente, y no... O sea que eso es lo que se les quiere decir, no caemos ciertamente en el tema del maniqueísmo, ciertamente. Se debe decir otra cosa que esta novela se divide en tres partes. Una es, ciertamente, una es el logro, ciertamente, las medidas del rey, por ejemplo. La segunda es, por ejemplo, la segunda parte es el triunfo del rey, que es más o menos lo que cuenta la disolución de los monasterios, por ejemplo. Tiene una subparte que se llama la caída de Lewes, y luego la tercera parte es la gracia del rey, donde ciertamente se ofrece unos... Porque una de las cosas más interesantes de Robert Hugh Benson, mis bien hallados y queridos suscriptores, de lo más interesante de Robert Hugh Benson, y eso se les debe decir a ustedes, mis bien hallados suscriptores, es eso, que las maravillosas caracterizaciones históricas que hace de los personajes, lo que le convierten a Robert Hugh Benson en una especie de sucesor de Sir Walter Scott, por ejemplo, o también, por ejemplo, de Arthur Conan Doyle, y no comete los errores groseros que, por ejemplo, mi amigo el profesor Manuel Alfonseca le encontró a... Mi amigo el profesor Manuel Alfonseca le encontró ciertamente a Sir Arthur Conan Doyle, al creador de Sherlock Holmes, que parece mentira que este tío haya estudiado en un colegio jesuita como Stony Hars, ciertamente. Si ciertamente Conan Doyle cometió esos errores tan grotescos y burdos, yo es que me gustaría saber qué educación daban los colegios católicos de entonces, pero en fin. Pero en fin, eso es lo que se les quiere decir. La estrategia, ciertamente, yo debo reconocerles una cosa. Enrique VIII no fue tal... A ver, fue lejos, ciertamente, pero les quiero decir que teológicamente no fue tan lejos como, por ejemplo, fue Luis XIV. O sea, Luis XIV estuvo a punto de romper con Roma y de crear otro cisma, o sea, y crear una especie de iglesia galicana. Y el tema de la iglesia galicana, por ejemplo, estuvo muy pendiente en Francia durante casi el siglo XVII, y durante la Revolución Francesa se pensó otra vez volver a la iglesia galicana. Ya saben que lo que hizo fue la Revolución Francesa fue resucitar la herejía jansenista y luego el galicanismo, fue lo que hizo. Y ha estado muy pendiente también desde siempre la idea de volver a la iglesia galicana. Yo les debo reconocer que lo que hicieron todos, primero, Federico II, ya sabe, Hohenstaufen se llevó el trastalazo, es decir, que se pegó un bofetón de 3 pares de narices cuando intentó desafiar a la Iglesia Católica. Perdió, o sea, estuvo a punto de ganar, pero al final no consiguió acabar con Roma, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Y luego, el que sí que lo consiguió con éxito, hacerle muchísimo daño a la Iglesia y las consecuencias, fue Felipe IV, que ciertamente utilizó unos individuos absolutamente repugnantes y despreciables, como eran, por ejemplo, Floquet o, por ejemplo, Nogaret. Eso es lo que se les quiere decir. Ciertamente Floquet y Nogaret fueron los individuos que utilizó ciertamente para empezar una campaña de acoso y derribo contra la Iglesia Católica. Y no fue el único objetivo de Felipe IV. También ciertamente este hombre la emprendió contra los templarios. Ciertamente la famosa caída de los templarios es obra de Felipe IV, y también contra los judíos. Y iba a empezar una campaña con los lombardos, pero no le dio tiempo a expulsarlos. Es decir, de los lombardos creo que ya hablamos cuando se hizo la crítica de Cruzadas en Jeans. Ya sabéis ustedes que si no pongo una aportación histórica... A ver, se debe decir una cosa. Ral Torridon está al servicio de un personaje bastante problemático y confuso, que es para mí el gran artífice de la reforma. El hombre con más cabeza que hubo, que me estamos refiriendo al secretario, ciertamente, que al final acabaría también siendo el primer ministro de Inglaterra, no el canciller, pero sí el primer ministro. Estamos refiriéndonos a Thomas Cromwell. De él vendría todos los males, porque parece ser que Oliver Cromwell era descendiente suyo, que había un galés llamado Raymond Williams que al final, como era criado de Thomas Cromwell, al final cambió el nombre y se llamó Cromwell también en homenaje a su señor. Y de ahí procedería Oliver Cromwell, que Oliver Cromwell, a diferencia de lo que pensaba Alejandro Dumas, no era un cervecero, sino era alguien de la pequeña nobleza inglesa, o sea, era de la pequeña nobleza inglesa, o sea, no era un cervecero como podría serlo, por ejemplo, el que fue criado por un cervecero fue paradójicamente Maximilian Robespierre. Yo creo que ciertamente Alejandro Dumas se inspiró en eso para
ciertamente inspirarse en la figura de Cromwell, el famoso regicida. Por eso yo creo que cuando quiso resucitar a Cromwell se inspiró muchísimo, y eso lo han hecho no solo Alejandro Dumas, también Víctor Hugo lo hizo en su drama de Cromwell, lo hizo Víctor Hugo en su drama de Cromwell, en su obra de teatro de Cromwell. Si es que todos estos hombres del siglo XIX tenían una misma matriz común y se copiaban. Yo no sé a quién se le ocurrió la idea, a lo mejor fue a Jules de Michelet, pero es que no lo creo, es un poco aventurado. Este Cromwell, a mi modo de ver, yo creo que ha hecho una de las cosas fascinantes. Yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho Robert Hugh en esta novela, mis bien hallados y queridos suscriptores, una de las mejores cosas que para mí ha hecho Robert Hugh en esta novela es el retrato poderosísimo de Oliver Cromwell. Para mí, perdón, de Thomas Cromwell. Para mí es lo mejor que ha hecho. O sea, yo comprendo y yo en un principio se debe decir una cosa. Era un gran admirador de la escritora, por ejemplo, de Hilary Mantel. Era una escritora sudafricana que era católica, pero también laborista. Yo en un principio reconozco que yo era un grandísimo admirador y yo acabé perdiéndole la fe a Hilary Mantel cuando ella escribió la trilogía Walhall, esa que le permitió ganar el Booker, ciertamente. Escribió la famosa trilogía en cuyo protagonista era Thomas Cromwell. Ella decía ciertamente algo, que iba a escribir una novela en la que donde se hiciera justicia a Cromwell y no se cayese, por ejemplo, en el maniqueísmo, ciertamente. En el maniqueísmo de presentar a un Cromwell malvado, como por ejemplo hacía, por ejemplo, Un hombre para la eternidad, basada en un drama escrito por el guionista de Hollywood, Robert Ball, que era también, Robert Ball era agnóstico, no era católico. Este hombre, por ejemplo, también había escrito, también escribió, por ejemplo, el guión de La Misión y escribió más guiones, o sea, era famoso. No sé si fue el que escribió el guión de Doctor Zivago, no sé si me falla la memoria, pero vamos, que Robert Ball era como William Goldman, un hombre muy famoso y es una figura muy interesante, la de Robert Ball, por ejemplo. Era una figura muy interesante, por ejemplo. Era muy interesante la figura de Robert Ball, por ejemplo. Eso se les debe decir ciertamente. Pues ciertamente yo no entiendo por qué. Yo creo que ciertamente Robert Hugh aquí es muy ecuánime y justo con Cromwell. O sea, a mí me parece que está muy bien logrado. O sea, tampoco hace lo que, por ejemplo, hace una novela que a mí me gustó mucho, que también se escribió una reseña en aquel tiempo. Me estoy refiriendo a La Quinta Reina de Formados Ford. Por ejemplo, La Quinta Reina era una novela cuya protagonista era Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Ya saben que esta especie de sátiro uxoricida de pulsiones neronianas se casó 6 veces, ya saben el ciclo. Divorcio, decapitada y muerte natural. Ese es el ciclo de todas las esposas de Enrique VIII. Sigue más o menos esta secuencia, ciertamente. Todavía estamos se supone que con la segunda y la tercera esposa. Estamos con la segunda y la tercera esposa en esta novela y al final llegaremos a la cuarta. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Es muy interesante también que se compare esta novela con otra novela también muy interesante, como es ciertamente la novela de Robert Peckham, de Maurice Barren. Robert Peckham, por ejemplo, gustó más a mi admiradísimo, al gran escritor y novelista inglés y también polígrafo, y que yo creo, mira, le voy a llamar historiador porque para mí lo es, Hilaire Belloc. Hilaire Belloc, por ejemplo, en el prólogo, por ejemplo, en el prólogo de la obra en francés de Robert Peckham, llegó a decir que Robert Hugh aunque sí que le gustaban las novelas de Robert Hugh pero que tenía dos fallos que, permítanme que yo se lo diga a ustedes, yo no los he encontrado. Esos dos fallos que me habla Hilaire Belloc, yo no sé si las ediciones en el español han neutralizado este problema o no, pero yo ciertamente, lo primero de todo, yo no sé si los caballeros se comportan como hidalgos salidos del siglo, como nobles salidos de la época victoriana o eduardiana, pero yo personalmente, si se comportan así, yo no lo noté. Y yo tampoco noté que ciertamente cayese Robert Hugh en el tema, en presentar a los protestantes como si fueran los mayoritarios. Yo no lo he visto así.
Yo lo único que creo es que se hicieron, que eran más bulliciosos, contaban con el amparo del poder, aunque ojo, el poder mató a muchísimos protestantes. Si la mayoría, o sea, el rey tenía unas posiciones católicas, o sea, doctrinalmente era católico, lo único que hizo fue romper con Roma, y romper con Roma y considerarle cabeza pero doctrinalmente estaba más cerca de la Iglesia católica. Si es que al final no se respetó el testamento del rey. El testamento del rey era volver ciertamente a unas... no se respetaría hasta dentro de muchísimos años después y paradójicamente serían los Estuardo los que volverían. Y eso se les debe decir personalmente. Lo que quería era eso, crearse una iglesia cismática que no estuviera en consonancia con Roma, con la cabeza de la iglesia, y que ciertamente el primer rey fuera su hijo, Eduardo VI, y luego ya, pues, o sea, que hubo una intolerancia cuando Juana Grey, por ejemplo, cuando se coronó reina. Ya saben ustedes que Dudley, por ejemplo, lo que intentó, el hermano, por ejemplo, de Robert, del duque de Leicester, lo que intentó ciertamente fue ser rey, o sea, casarse con esta Juana Grey, que no tenía ningún derecho al trono. Lo que pensaba era casarse con ella para poder ser rey y violar el testamento. Estuvieron violando el testamento al final, y quien gobernó de facto, paradójicamente, el rey era ya estaba perdido para la causa. Lo habían puesto en manos de preceptores calvinistas y ya estaba perdido para la causa. Eduardo VI es este simpatiquísimo niño que salía, por ejemplo, que era el protagonista del Príncipe y el Mendigo, de Mark Twain. Pues ese era Eduardo VI, porque no se parecía en nada al retrato que hizo Mark Twain acerca de él. Este niño era un salvaje, era ya alguien que era un fanático religioso y que había sido criado ciertamente, por herejes, así de claro. Y lo mismo pasa con la hermanita, con la hermanastra, con Isabel. Pero vamos, eso sí que se cumplió. Por lo menos el tema de la sucesión se cumplió. María pudo recuperar el trono, a pesar de que el primer matrimonio nunca se llegó a hacer, fue anulado. A pesar de eso, pudo gobernar, y también Isabel I. Y luego ya el caso es que así es un... Y luego ya con Isabel I, la lata que se nos dio con la reforma ciertamente es porque se necesitaba un heredero. O sea, se necesitaba un heredero. Y es que eso es lo grave. Una reclamación que en la época de Isabel, váyame usted a decir por qué desaparece. O sea, lo único que se le pide a un rey o a una reina, por ser paritarios, es tener descendencia y prolongar la dinastía. Pues esta señora ni en ningún momento se molestó. Váyase a saber por qué. Porque tenía problemas fisiológicos. Vale, muy bien, tenía problemas fisiológicos. Pero esta señora, por ejemplo, nunca se esforzó en lo que hizo Enrique VIII y lo que provocó la tragedia, en conseguir un heredero natural que consiguiera. Cada oferta de matrimonio que le presentaban, vamos, ponía una cara de asco, que si se casaba con la ranita, o sea, con Francisco de Guisa, que si no, perdón, con Francisco, ¿cómo se llamaba? Sí, me parece que se llamaba así, el duque de Alençon, creo que era Francisco. Me parece que este no llega a reinar. Este se dedicó a luchar contra los españoles en Holanda y cobró, vamos, se lo pasó por la piedra a Alejandro Farnesio, al último hijo de los Valois, que ya saben que la dinastía Valois es Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Bueno, en fin, y el último de sexualidad muy dudosa, Enrique III. Eso es lo que se les debe decir personalmente. Eso es lo que se les debe decir. A mí me gusta, por ejemplo, los conflictos de la familia. O sea, es muy interesante, por ejemplo. Y a mí otra de las cosas que me parece, o sea, a mí, yo ya sea, volvamos al tema se puede volver al tema de Cromwell, ¿no? A mí es muy interesante porque yo creo que Robert Hewinson no cae en esa, o sea, presenta un Cromwell decente, o sea, que el espectador neutral puede apreciar. O sea, yo no lo entiendo, cómo ese odio que se ningunea una figura como Robert Hewinson, cuando Robert Hewinson hace lo que verdaderamente Hilary Mantel se supone nos decía que iba a intentar. Un Cromwell ecuánime e imparcial que no fuera maniqueo. Intentó, cosa que no cumplió su promesa, porque convirtió a Cromwell en una especie de héroe en fin, cuando era un político ambicioso, arribista y sin escrúpulos, que era una especie de continuador de las políticas de Maquiavelo, aunque en público él diga que las combatía. Eso es lo que se les quiere decir. Aquí hace el retrato de Thomas Cromwell justo. Eso sí, no me parece que Gardiner no llega a salir, me parece, o solo se le menciona una vez
compatiendo, por ejemplo, con Bourne, por ejemplo, con otro protestante de estos. Y luego también, sí que también aparece por aquí Latimer. El destino de Latimer, de Cranmer, de Latimer, por ejemplo, de Cranmer, Latimer, por ejemplo, y de Ridley se llega a hablar en la siguiente novela, que ya se saben ustedes que es La tragedia de la reina. La tragedia de la reina es que todo se concentra en la personalidad de María Tudor y no hay acción, cosa que aquí sí que hay. Aquí hay debates fascinantes, por ejemplo. Y es que y aquí lo bonito es esto, que al ser esto una precuela, porque esta novela se escribe después, de con qué autoridad, pues aquí podemos ver las discrepancias y los enfrentamientos de los hermanos y cómo, por ejemplo, se puede ver clarísimamente la evolución de Mary Maxwell y de Margaret Torridon. Se puede ver, ya saben, Margaret Torridon era la monja que ciertamente aparecía en la novela de Con qué autoridad, por ejemplo. Y también aparece el intempestivo y turbulento, que este hombre que tenía razón, pero vamos, que la forma de presentarla no le hacía justicia y hacía que este hombre, Nicholas Maxwell, fuera una figura, en fin, que ocasionaba más problemas de los que solucionaba, pero eso sí, era justo. A mí me recuerda un poco al Roper, al yerno un poco de Tomás Moro. Y por cierto, Tomás Moro también aparecerá en esta novela y es fascinante. Es un personaje culto, inteligente, divertido, o sea, es muy interesante la figura del humanista Tomás Moro. Aquí es presentado con toda justicia. Se debe decir una cosa, todavía Tomás Moro no había llegado ciertamente no había llegado la obra de Chambers y todo esto, ni tampoco las de Atkinson ni las de Vázquez Prada, todavía no era Santo Tomás Moro. Era una figura que sí, que era un católico y había sido un mártir, pero todavía no había sido elevado a los altares cuando Robert Stevenson escribió esta novela, así que tiene muchísimo mérito lo que hace. Y de hecho, el personaje más interesante y el que para mí es lo mejor de la novela, ciertamente, que es el personaje de Beatrice Atherton. Este personaje es absolutamente fascinante porque se va a enamorar de Ralph Torridon, y ciertamente. Y este es el personaje. Si ya he hablado y he cantado alabanzas de los personajes de Bensonianos, en este caso me estoy refiriendo personalmente a He hablado alabanzas de los personajes bensonianos, en este caso me refería, por ejemplo, a Mabel, a la famosa Mabel, no la de, que esta novela todavía no la había leído, la de Average Man, por ejemplo, si me estaba refiriendo a la Mabel Brande, por ejemplo, de El Señor del Mundo, o Maggie de Ronais, que por ejemplo la novela de los espiritistas o de Necromancers, o por ejemplo a Mary Corbett, que salía en By Both Authority, pues debo reconocer que de todos los personajes que aparecían en las novelas femeninos que aparecen en la obra de Robert Stevenson, de momento Beatrice Atherton me ha parecido el mejor. Ciertamente es el genio benéfico de la novela y la que continúa, por ejemplo, esta mujer pues aparece ciertamente porque lo primero que Thomas Cromwell le encomienda ciertamente a Ralph Torridon, a su secuaz y a su mano derecha, ciertamente es que espíe y controle a Tomás Moro y para buscar su caída. O sea, Tomás Moro todavía sigue siendo poderoso y cuenta con el favor del rey. Quiero recordar que fue el que revisó la defensa de los 7 sacramentos. Eso es lo que se les quiere. Y que, por ejemplo, a la caída, por ejemplo, de Thomas Wolsey, por ejemplo, Wolsey le designó como su sucesor. O sea, por ejemplo, en la obra de Enrique VIII, por ejemplo, de William Shakespeare, cuando le preguntan cuando Thomas Wolsey le pregunta quién va a ser su sucesor, le dice que va a ser Tomás Moro y dice un hombre muy culto. Así lo dejan así, o sea, hay una alabanza bien clarísimamente de William Shakespeare a Tomás Moro, a este brillante humanista, el más grande, que este hombre era amigo de Erasmo de Rotterdam. De hecho, hay una obra de teatro que no se le adjudica a él, aunque sabemos que la escribió William Shakespeare con otros escritores, pero se la considera que es de Anthony Munday, pero Joseph Pearce tiene la idea de que quien la escribió fue William Shakespeare, y aunque no es la estructura de Shakespeare, yo creo que encaja ciertamente y podría haberlo hecho. Es una obra que fue muy maltratado por la censura porque no se podía escribir una obra de teatro donde el héroe fue una persona que se opusiera ciertamente al padre de la actual soberana, en este caso
al padre de la reina Isabel de Inglaterra. Es esa ciertamente lo que se les puede a ustedes decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Por supuesto, ya saben que hay un duelo entre hermanos, por ejemplo, también vemos que la conciencia de Ralph Torridon tiene, por ejemplo, ya empieza a resquebrajarse cuando cuando se encarga del trabajito de Tomás Moro, y luego pues le encomiendan algo peor, que es el tema de los monasterios. Aquí aparecen los grandes priores, o sea, aparece Houghton, que ya le hemos visto en Mártires de Inglaterra de Santiago Mata, libro que no sé si me voy a atrever a reseñar porque es muy complicado. Hay muchísimos nombres y ni siquiera yo he podido aprenderme todos los mártires que hay por ahí. Pero es un libro muy interesante de la editorial Sequoia, que es muy interesante para conocer cómo la persecución de los católicos en la Inglaterra hasta el siglo XVII, hasta la época hasta la gloriosa creo que termina, ciertamente. Es muy interesante y la quiero recomendar, la obra de Santiago Mata, de los mártires de Inglaterra. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes personalmente. Pues también se habla de sí, de Houghton, de Reynolds, y por ejemplo también ciertamente de Houghton, de Reynolds y de los otros monjes que son aquí perseguidos. Y también, esta es la segunda parte, también se habla mucho, porque ya saben ustedes, que como era de esperar ciertamente, Christopher tiene una vocación religiosa y también quiere experimentar como monje, y empieza el Lewes, y ahí empieza con un personaje que es Carleton, que va a ser una especie de... Carleton intentó entrar en la vida religiosa, pero no pudo, y este personaje va a ser el preceptor y el que va a preparar al personaje de Christopher a la vida religiosa. Y por supuesto esto desencadenará el conflicto fratricida y la lucha ante los hermanos personalmente. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir, mis bien hallados suscriptores. Y luego ya la caída de Lewes es eso, cuando el personaje personalmente de Ralph Torridon va y saca a su hermana de los pelos del monasterio, porque el personaje de Margaret Torridon también está, por ejemplo, ahí, o sea, también ya... Y esto, por ejemplo, esto ya se contaba en la primera novela, donde se contaba que fue el hermano quien la saca ahí del monasterio, y esto encona un poquito las luchas, ciertamente, entre la familia Torridon. Ya saben que hay dos bandos. Y esto es muy interesante ver este conflicto entre la Jerusalén terrena, o sea, el poder temporal contra la Jerusalén celeste, ciertamente, que es el poder secular. El poder secular, ciertamente, que está expresado, por ejemplo, por Ralph Torridon y su madre. Y luego la Jerusalén celeste, pues sí, son el resto de la familia Torridon. James Torridon, por ejemplo, Christopher Torridon, Mary Maxwell, que ya está casada con... Y eso es lo que le libra de los palos, y Nicolás Maxwell, que es un terrateniente católico que tendrá un papel muy importante en con qué autoridad. Y ya ciertamente también, por ejemplo, ya aparece el otro Maxwell que aparecerá en la novela ciertamente de con qué autoridad, el hijo ciertamente también aparece allí, que va a tener un papel muy importante, ¿ya? Es que el personaje, al final va a ser muy interesante porque va a ser el personaje de Beatrice Atherton el que va a corregir todos los desmanes indirectamente provocados por Ralph Torridon, paradójicamente. Y esto es muy interesante. Va a ser el personaje, primero, va a limar las asperezas. Primero, va a conseguir que Christopher perdone a su hermano Ralph, porque en un principio Christopher no la quiere porque es la novia de Ralph Torridon, y luego Ralph Torridon se va a pelear con ella porque luego piensa que Christopher Torridon le quiere robar a la novia, o sea, que el hermano le quiere robar a la novia, o sea, esto es muy interesante, la disputa y las discrepancias entre los dos interesantes hermanos. Por cierto, hay una edición muy buena ¿cómo se llama esto? De King Achievement, o sea, el triunfo del rey en la editorial Cenacle Press, y Joseph Pierce, por cierto, escribió un prólogo muy bueno también. Yo me parece que lo conseguí en la editorial Imaginative Conservative, ciertamente. Cenacle Press fue la interesante editorial de la que trató este tema. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Eso es lo que se les... Voy a ver, espera, ¿pueden ver ustedes a... Voy a hacer una cosa, voy a intentar moverlo, no, voy a ver, miren, ese quería enseñarles esto, querían enseñarles el retrato de Monseñor Robert Hugh Benson,
Esto sí, a ver si no provocamos el desastre. A ver, Trumpy, ¿sales un poquito? Sí. Vale. Bueno, más o menos, creo que hemos evitado ciertamente la avalancha y que ciertamente no se me caiga el móvil y no provocar un desastre después de todo lo que hemos hecho. Hemos estado hablando de, y sobre todo, pero creo que el logro más espectacular de Beatrice, pero hay dos logros muy espectaculares de Beatrice Atherton. Los logros más importantes ciertamente es ciertamente traer a la madre ciertamente, a la madre que había apoyado ciertamente a Ral Torridon al redil, o sea, ciertamente. Es que yo creo que en realidad pocos personajes yo creo que son protestantes. Yo creo que lo que hay ciertamente es lo que ya definió Hilaire Belloc, o sea, que al final la figura del rey tiene un poder absoluto y se hace todo lo que quiera el rey. Y el gran problema, y esto lo vamos a ver ya con la siguiente dinastía, la dinastía de los Astuardo, por ejemplo, el gran problema que va a haber en la época Astuardo es que ya el rey no va a controlar nada y que son los favoritos del rey. O sea, aquellos que se enriquecieron con los saqueos y la destrucción de los monasterios, por cierto, no se ha hablado de la peregrinación de Gracia y también aquí juega un papel muy importante en la segunda parte, la peregrinación de Gracia, la destrucción de cómo el duque de Norfolk y ciertamente Charles Brandon, sí, el guaperas es interpretado por Henry Cavill, que yo lo detesto, no, a Henry Cavill no lo detesto, pero sí al Charles Brandon, esa porquería, al duque de Suffolk, esa porquería sobrevalorada, ciertamente. Pues fueron los que acabaron con la peregrinación de Gracia y provocaron ciertamente que Robert Askew y que Ostebol fueran juzgados y ejecutados, cuando era una manifestación pacífica, ciertamente. O sea, ciertamente aquí se ve la crueldad del rey, como la astucia y perfidia del malvado Enrique VIII, que ciertamente, cómo encargó a sus consejeros que ciertamente desactivaran lo que en un principio suponía un desafío a su reinado sin serlo realmente, porque ciertamente lo único que querían es la deposición de Cromwell y volver a la práctica y que no se siguiera saqueando los monasterios. Era lo único que pedían, que se paralizara, volver para atrás. Quiero recordar que todo le salió muy mal a Enrique VIII porque las universidades fallaron en su contra y podían, o sea, no buscaron un conflicto con el Papa, que era lo esperable, porque hubiera un conflicto entre las universidades. Los grandes intelectuales fallaron en su contra, eso siempre lo tuvo, y a pesar de tener a un montón de gente trabajando para él, eso es lo que quiero decirles, eso es lo que se les desea decir, y a pesar de que la nueva generación se iba a hacer protestante, ya hemos visto, hemos hablado de los Bourne, hemos hablado de Latimer, hemos hablado de Ridley, hemos hablado de Thomas Cranmer, este hombre que se había casado con la hija de Osiander. Osiander era otro de los discípulos de Lutero que al final acabó formando su propia iglesia. No sé si de este hombre Osiander, no sé si salen, por ejemplo, no sé si es Ecolampadio o Farel, uno de estos que luego serían los maestros de Calvino, de Juan Calvino, eso es lo que se les quiere decir. Me parece, es que eso es lo que más o menos la idea que yo tenía ciertamente o que se tenía personalmente, y eso es lo que se les debe decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, eso es lo que se les debe decir. Es muy, en la última parte yo creo que me parece que es la gracia del rey, pues eso, lo que se muestra ciertamente en la gracia del rey, eso es lo que se les debe decir a ustedes, mis bien hallados queridos suscriptores, lo que se muestra es ciertamente el poder, pues ciertamente ya un Cranmer que va a tomar ciertamente las riendas. Este Cranmer no es la figura benéfica que algunos escritores católicos tratan de presentarnos. Yo creo que Nancy Bilgeau, por ejemplo, William Shakespeare, que más o menos no puede hablar mal de Cranmer, Thomas Cranmer, por ejemplo, o por ejemplo, este CJ Samson, no es la figura aquí que se trata personalmente, esta figura, la de CJ Samson es el creador del personaje de Matthew Shadley, que es una especie de detective jorobado que trabaja para Cranmer y que es filo protestante y que al final acaban siendo las novelas ciertamente una crítica a Enrique VIII. Pero bueno, hablaremos un poquito más de CJ Samson, un escritor que ha sido recomendado por la escritora de novelas policíacas P.D. James, por ejemplo, que es que es una de las figuras de la novela policíaca más interesantes de Inglaterra, P.D. James, por ejemplo. Esa es la creadora de Adam Dalglish y también una mujer que si no es católica, pero sí que es una mujer cristiana,
siempre tuvo muy buena consideración las novelas de Sardeley. Sin embargo, Sardeley también tenía un gran problema. El personaje el novelista C.J. Sanson tenía un problema, y es que también, como buen inglés, estaba inspirado por la leyenda negra anticatólica y antiespañola. O sea, en este caso sentía fascinación por la Segunda República y un odio personalmente por el bando nacional y por Franco. Y esto, por supuesto, ya saben, aquí lo penamos. Ciertamente, no porque nos caiga bien Franco, que no nos cae bien Franco, sino porque no vamos a aspirar que un gobierno anticristiano, deicida y criminal, ciertamente no vamos a hablar bien de él, no vamos a hablar bien de la Segunda República que le gusta tanto a los progres. Eso, desde luego, ni hablar. En mi canal, ni hablar. No se va a hablar bien de la Segunda República. Ni, ni aunque sea para poner bien al bienio radical cedista, en lugar de bienio negro, como lo llaman la izquierda. Ni siquiera para hablar de esa época. Lo siento en el alma, pero no nos sale a hablar bien de la Segunda República. Al final, lo que hace es enconar los ánimos y polarizar la sociedad y provocar una guerra, y sobre todo el trato y la persecución a los católicos y la Iglesia fue una vergüenza, y eso no se puede tolerar y se debe condenar. Y me da igual, ciertamente, que se violara la democracia, que no era una democracia. Si la oposición al final acaba convirtiéndose en seguidora de Stalin, eso no es democracia, igual que tampoco el otro lado era demócrata. Pero yo, por lo menos, el bando de los sublevados nunca presumieron de democracia. Los que presumieron de democracia fueron los otros. Y Stalin era tan criminal como Hitler y tenía las manos igual de manchadas de sangre que él. Y es así. Y hay que decirlo, aunque le duela. No. Stalin es un criminal y Lázaro Cárdenas es un sinvergüenza. Porque al mismo tiempo que acogía a los republicanos españoles, negociaba con Hitler. Y eso se lo reprocha a Evelyn Bock. Y es así. Al final, por supuesto, vemos cómo Cranmer toma las riendas, y yo creo que el retrato de Enrique VIII está muy bien conseguido. Yo creo que también la caída de Thomas Cromwell, a mí me hubiera gustado que se hubiera mostrado los últimos momentos de Thomas Cromwell, y algunos pensarán, Fons, qué cruel es usted. No, lo quiero, y ¿saben por qué quiero? Porque parece ser que Thomas Cromwell, cuando le estuvieron ejecutando, no demostró un valor y un coraje brillante, pero sí parece ser que volvió al catolicismo. Es verdad que luego los católicos con el suplicio hicieron algo que no estuvo bien. Yo aquí lo tengo que censurar. Burlarse de un hombre que yo no me burla. Yo, si veo a un enemigo caer y lo veo suplicando y llorando y sufriendo, yo no siento ninguna alegría ni ningún placer mezquino. Yo, la verdad es verdad que muchas veces he sido acusado de crueldad, y a lo mejor con justa razón, pero no me sale ahí cebarme ciertamente en los momentos de miseria moral, o sea, en los peores momentos de mis adversarios, de mis enemigos. No me sale cebarme, de verdad, ¿no? Yo, es que lo más interesante es que Cromwell, quiero creer que al final volvió a la Iglesia Católica, esa que se había esforzado tanto en destruir. Por eso me hubiera gustado que Robert Higginson hubiera tratado el tema. Y es muy curioso, ciertamente, porque al final lo que ciertamente había sido, lo que ciertamente iba a suponer que iba a ser por supuesto, hay que destacar el papel benéfico de Beatrice Atherton. Si esta es la gran novela de Beatrice Atherton. Lo mejor de la novela, sin ninguna duda, es Beatrice Atherton, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir. Es lo mejor de la novela, sinceramente. Y es que es lo que merece ciertamente que ustedes le presten atención. Ese personaje les va a encantar a ustedes y les va a maravillar absolutamente. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Beatriz Atherton vale solo la lectura de la novela. Yo creo que El Rey está muy bien hecho. O sea, la caída de Cromwell, que ciertamente este personaje pues ya estaba preparando su idilio y su boda con, por ejemplo, precisamente lo que precipita la caída de Cromwell es que Enrique VIII pues ya quería casarse con Cristina de Dinamarca, por ejemplo, que bueno, al final no acabó. También Felipe II estuvo enamorado de su prima, pero tampoco esta mujer acabó casándose con el duque de Lorena, suertudo. Esta mujer, me parece que era descendiente del famoso Cristian II. O sea, Cristian II pega. Hay unos monarcas en el siglo XVI que, en fin, que hay que tocarlos aparte. O sea, tenemos a un rey que todos los reyes que o sea, todos aquí poniéndose a parir a Carlos V y a Felipe II, diciendo, si les llega a decir que Felipe II era más malvado que Tiberio, o sea, tan malvado que no había un gobernante más cruel y más malvado desde la época de Tiberio. Pero Schiller, macho,
que tienes a un gordo que se ha casado 6 veces y ha matado a 70.000 y 80.000 personas. Tío, que tienes a Lutero que mira las que ha preparado, entre ellas la matanza de los anabaptistas y que consintió una bigamia. Tienes a Cristian II, que le llamaban el Nerón del Norte y el Rey Loco, que al final es verdad que cuando perdió el trono volvió al redil, pero el daño ya lo ha hecho. En Suecia tienes a Gustavo Vasa, que era un pedazo bestia. Gustavo Vasa mata al obispo Tole de Uppsala, católico, que se oponía ciertamente a la separación y a la desunión entre Dinamarca y Suecia, y además mata al reformador, y al otro le mete en la cárcel, a los hermanos Persen, a Lorenzo y a Olaf Persen. A uno lo mata y a otro lo mete en la cárcel, y está todo el día guerreando. Este Gustavo Vasa. Además es que lo ves y tiene una cara pedazo de bruto que vamos. Y luego su hijo, Erico XIV, estaba loco. Este hombre es verdad que se casa con una mujer calvinista, una mujer del pueblo que se llamaba Katrina Mansdotter, pero este hombre perdió el trono, o sea, este hombre perdió el trono. Y luego está, por ejemplo, Iván IV. De verdad, ¿me puedes decir que Schiller, mi queridísimo Schiller, me puedes decir que con todos estos elementos que tienes, me puedes decir que nuestro querido rey Felipe II era el más cruel? A lo mejor no era, me atrevo a decir que no era el rey, no era ni el rey más cruel del siglo XVI. Ya con eso te lo digo todo, mi queridísimo Schiller. Ya con eso te lo digo todo, mi queridísimo Schiller. Ya con esto te lo digo, vamos. Es una absoluta... Bueno, ya saben que ha salido el quillismo que hay en mí. Lo que pasa es que en lugar de sacarlo para defender al Real Madrid, lo he sacado para defender al catolicismo, a España y su historia, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores. Al final es que uno tiene que defender a sus antepasados por una sencilla razón, porque todo lo que somos es por gracias a nuestros antepasados. Y esto es lo que mi queridísimo G.K. Chesterton llamaba la democracia de los muertos. Hemos hablado ciertamente que al final Ralph Torridon se llega a redimir ciertamente porque, curiosamente, lo que le iba a condenar al final es lo que le termina salvando. Si no, por lo menos, no volver ciertamente a lo que se esperaba, sí ciertamente sí permite, yo creo que sí que permite salvar su alma. Es verdad que no, que ciertamente no es la conversión que todos esperamos, pero yo creo que ciertamente sí que hay ciertamente sí que por lo menos es un personaje que salva, si no el alma, por lo menos la dignidad. Y yo creo y eso se debe gracias al personaje de Beatrice Chatterton. Es muy interesante comparar esta novela con La Quinta Reina, como ya hemos dicho. La verdad, yo es que este es un libro que me ha gustado mucho, ha sido muy interesante, quizás, y le doy las gracias a mi amigo Sergio Gómez Moyano por habérmelo prestado, y la nota que se le va a poner ciertamente a esta novela es 4,5 sobre 5. Le quito el 0,5 porque yo creo que ciertamente con qué autoridad a mí me parece mejor, me gusta más. Pero yo creo que yo creo que es un pelín superior también, aunque me dejó un poco frío también, a La Horca o con Rack con Rock. Pero bueno, a mí yo creo que más o menos van a tener la misma nota a La Horca y con qué autoridad, eso se les debe decir. Yo ciertamente me dije y me propuse ciertamente escribir una crítica, por ejemplo, ciertamente de La tragedia de la reina. Veremos. Es un libro que gracias a Dios tengo por aquí, creo que accesible, me parece. A ver si lo tengo por aquí, mi tesoro. Aquí se lo podemos enseñar. Miren, aquí tiene La tragedia de la reina. Aquí es de una editorial un poco antigua, pero bueno, aquí la tenemos. Aquí eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, y es muy interesante. No hemos hablado nada de por cierto, hay una cosa, dijimos, no sé si hemos hablado de Auschwitz, pero si no hemos hablado de Auschwitz, se lo cuento. Después de esta novela, la novela que se va a leer en el Catholic Book Club, la primera lectura de enero va a ser Auschwitz. Y Auschwitz es muy interesante porque trata uno de los temas que ya se ha tratado, por ejemplo, en La Cuarta Verdad, que es la conversión al catolicismo de Carlos II, que fue, a mi modo de ver, milagrosa y que estuvo a punto de cambiar para siempre el destino de Inglaterra. La conversión de Carlos II en su lecho de muerte. ¡Ay, no me des estos sustos! De Carlos II de su muerte y también la de Jacobo II. Eso estuvo a punto de cambiar. Y si no hubiera sido ciertamente por la traición, ciertamente,
y por el tema ciertamente de si no hubiera sido ciertamente por los protestantes que al final montaron una campaña injusta, inmoral y despreciable contra Jacobo II, sinceramente, nunca, si no hubiera sido por eso, ciertamente, además, no está claro si Inglaterra hubiera seguido siendo la máxima potencia o no. Es verdad que eso hubiera supuesto que Inglaterra, un aliado de Francia y un estado satélite, y bueno, y a lo mejor nunca hubiera podido hacerlo, pero es ciertamente muy interesante este debate. Si ciertamente se hubiera provocado bueno, si Inglaterra hubiera decidido ser católica, si hubiera sido la potencia o no, eso ya lo dejo a su entender. No sé si me atreveré ciertamente a escribir, a hacer el vídeo de la novela del profesor, perdón, del libro del profesor Cristianismo y Anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción. Eso ya saben que es un tema que está pendiente. Es que es muy complicado. No sé cuánto tiempo nos llevará, pero es la crítica más larga que he escrito. Por eso todavía no la he posteado ni siquiera en Goodreads, porque ya sabe que las traducciones de Goodreads son horribles. Por eso me está costando también traducirlas al polaco también. Eso es lo que se les debe decir, pero yo no sé si me voy a atrever. Mañana no lo sé porque saben que tengo un encuentro con la Sociedad Católica de Tolkien en España, en Valladolid, pero si no lo hiciera mañana, a lo mejor, y el lunes no sé si Mike me llamará o alguno de estos tendrá algún problema, pero si no pudiera, lo que se les quiere decir a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que lo haría otro día. Nada más, les dejo, este vídeo lo subiré, le daré un poquito de tiempo para que el otro vídeo, y por la noche se subirá este vídeo. Y ojo, me gustaría preguntarles a todos ustedes si personalmente les gustaría que yo hiciera un vídeo sobre las lecturas del Catholic World Report. Me gustaría preguntarles si les gustaría a ustedes que se hiciera ese vídeo. Les dejo que lo miren y ya sé que no me gusta poner deberes a la gente, pero dejo que ustedes lo miren, por favor, señores. Yo les digo una cosa. Yo no, les dejo esta tarea si ustedes quieren. Miren ese artículo, ese post lo he comprado, lo he posteado y lo he puesto como fijo en Ardiente Necesidad, perdón, Ardiente Paciencia, o sea, en el libro del cartero de Neruda. Por favor, vean las lecturas. Si verdaderamente les interesa, hablamos y se trata este tema. Y nada más. Esta crítica, por cierto, creo que le hubiera gustado muchísimo a mi hermana. A ver, yo espero que se le pase el enfado. Es que ayer la enfurecí sin querer. Esta vez no tuve yo la culpa, pero oye, se enfadó. A ver si conseguimos hacer las paces, ciertamente. Yo de verdad, tardaremos algunos días, pero yo confío en que se puedan lograr las paces. Eso es lo que se les digo. Nada más, por favor, denle like, posten comentarios, suscríbanse a mi canal y veremos si se puede grabar algún post interesante. Yo no me lo esperaba, ciertamente. Si les gustan escritores de este tipo, yo también me gustaría recomendar a Lucy Beckett, por ejemplo, a la interesante novelista Dina Hunt, que estamos hablándole de lo más nuevo que hay. La interesante novelista Dina Hunt, a Elisabetta Sala, y ya bueno, si quieren algo más antiguo, pues un escritor que a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, es Hugh Ross Williamson. A Hugh Ross Williamson me gustaría verlo editado en España, y luego, pues sí, novelas así. Un día también tendré que hacer una crítica de Robert Peckham. Robert Peckham es una novela de Maurice Baring que me gustaría hacerle una reseña, y así es como me gustaría terminar esta crítica. Nada más, que Dios les guarde a todos y espero que este vídeo haya sido de su agrado.